de Sudán. Yo me enlazo ahora con la doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Colmex, para profundizar en el tema. Doctora, bienvenida. Gracias. Bueno, pues cuéntenos cómo analiza la situación de un Sudán que pues había prometido que después del golpe que se dio iba, en este caso a Bashar, no recuerdo nunca el nombre, pero usted me lo dirá a continuación, se iba a dar un proceso como de normalización del gobierno. ¿No ha ocurrido nada de esto, doctora? Sí, bueno, aquí es importante mencionar que efectivamente durante 30 años fue gobernado el país por un dictador y el derrocamiento de al-Bashir fue motivado fundamentalmente, al-Bashir, sí, y fue fundamentalmente por la participación de organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso es muy importante porque los que realmente generaron la presión para la caída fueron ellos y obviamente llegó un momento en que los militares aprovecharon la coyuntura y dieron el golpe de Estado. En principio se había formado un gobierno cívico-militar de transición que debería de permitir posteriormente realización de elecciones y la formación de un gobierno civil. Sin embargo, los dos hombres fuertes, los dos militares fuertes, y yo aquí diría militares entre comillas, dos fuertes en este gobierno, en 21 decidieron dar un autogolpe y eliminaron a toda la población civil de ese gobierno de transición y se quedaron ellos con el poder. Ahorita el gran problema que existe es que, digamos, la gota que derramó el vaso fueron dos temas fundamentales. Por un lado, la integración de los paramilitares en el ejército regular y por otro lado que en abril debería de haberse dado haber iniciado la negociación para la formación de un gobierno civil de transición. Entonces aquí yo subrayaría, el enfrentamiento es básicamente entre el ejército regular, el general que dirige el ejército regular, y por otro lado, el que dirige el grupo paramilitar más importante, e incluso algunas fuentes afirman que ese grupo paramilitar podría ser más poderoso que el propio ejército regular. Eso es. ¿Y es una milicia, o sea, es un grupo irregular o son varias, doctora? No, en realidad, bueno, es muy interesante la pregunta y es sí y no. Perdón por lo que parece una ambigüedad. Dígame. Bueno, por un lado, el grupo de apoyo rápido fue creado por al-Bashir. Esto, por ejemplo, generalmente nos está manejando y fue creado como un grupo de choque, precisamente para actuar en contra de la disidencia y actuar por debajo del agua, golpeando fuertemente. Entre 2003 y 2005 hubo un levantamiento muy importante en la parte occidental de Sudán, en Darfur, y eran básicamente los pueblos darfurí que se oponían a la continua explotación que desde más de un siglo venían ejerciendo grupos de origen árabe, culturalmente árabe, de Darfur, en contra de ellos. Entonces se levantaron en armas y en ese contexto intervino un grupo conocido como los Janjaweed, un grupo armado que se decía que procedían de Chad. En realidad es la frontera, son tanto de Chad como la frontera de Chad como de Darfur, y actuaron en contra de la población con un récord tremendo de violación de derechos humanos. El hombre que dirigía a estos Janjaweed es precisamente el que actualmente dirige a este grupo paramilitar. Este grupo paramilitar finalmente fue integrado primero en la fuerza paramilitar de al-Bashir y posteriormente, cuando el golpe de Estado en el 19, se constituyeron como un grupo, digamos, más o menos independiente, pero aliado a los golpistas. Bueno, esa es, digamos, a grandes rasgos, la raíz de ese grupo paramilitar, que es sumamente compleja. Y aquí yo subrayaría, los dos hombres fuertes del país, los dos militares fuertes, tienen un récord tremendamente grave de violación de derechos humanos. Ya. Dígame una cosa, tradicionalmente se había dicho que Sudán, que era un país colosal, estaba dividido por, digamos, los árabes musulmanes y la parte sur que era, digamos, negra y cristiana. Se divide, se crea Sudán del Sur hace 12 o 13 años. Ahora, ¿qué es lo que divide en este caso a los sudaneses? ¿Es un tema de protagonismo de sus caudillos? Hay que entender esa sociedad como una sociedad tribal que tiene confrontaciones, no sé, estilo Afganistán o algunos otros países, o Libia incluso, donde el tema tribal, la estructura social explica estas confrontaciones tan profundamente sangrientas, doctora Varela. Bueno, yo en general prefiero, y de esto tomando en cuenta la corriente de muchos analistas africanos, de hablar más bien de conflictos étnicos y no tribales, porque tribales nos remontaría a situaciones sumamente primitivas, en fin, son grupos étnicos fundamentalmente. Tomo nota.
Pero aquí hay una cosa que es muy O sea, importante. hay diferencias étnicas importantes en el Sudán actual. Hay diferencias étnicas, pero aquí hay una cosa que es importante. Aquellos sudaneses que se definen como árabo-sudaneses es fundamentalmente por una cuestión de prestigio social, porque son producto de un mestizaje con población árabe que en principio sucedió hace varios siglos. Y por otro lado está la gente que lo son considerados como sudaneses, entre comillas, africanos. Todos son africanos. Y si vemos fotografías, en la práctica es gente de piel negra. No hay esta diferencia del color de la piel. Y fundamentalmente es una cuestión de prestigio. Básicamente lo que actualmente existe en Sudán es población musulmana, obviamente con distintas vertientes. Tampoco es el problema religioso el que está en juego. Lo que está aquí en juego, lo que se pelean estos dos hombres, es precisamente la gran riqueza económica del país, que tiene fundamentalmente dos vertientes de donde procede la riqueza. Por un lado, el grupo de apoyo rápido, el paramilitar, ha actuado como mercenario que se alquila internacionalmente. Por ejemplo, ha estado en Yemen, pagado por Arabia Saudita. Se dice que también está actuando en Libia, y es muy bien pagado. Se dice que tiene relaciones estrechas con Rusia y concretamente con el ahora famoso grupo Wagner. Y por otro lado, esa es una fuente de ingresos. Y la otra fuente de ingresos es las minas de oro que se encuentran en Darfur. Y precisamente el líder rebelde, el que dirige al grupo paramilitar, es la persona que actualmente controla las minas de oro. Entonces aquí lo que está en juego es quién va a controlar el poder económico del país. Es fundamentalmente eso, independientemente de que uno maneje que fueron golpistas y el otro dice que está en favor de la justicia, de la democracia, en realidad son discursos falsos. Lo que está en juego es quién controla el poder económico del país. Y de ahí en fuera realmente la población civil, la población que se unió para derrocar a Bashir, no les importa gran cosa de qué es lo que les pasa. Qué interesante. Finalmente le pregunto, doctor, agradeciéndole muchísimo el tiempo, ¿la evacuación internacional presagia lo peor? Es decir, que estén saliendo en este caso, extranjeros, incluidos los nacionales mexicanos que están abandonando Sudán. ¿Presagia lo peor? Se teme efectivamente, por un lado se teme una guerra civil en Sudán, pero por otro lado es una zona neurálgica en donde hay conflictos latentes prácticamente en todos los países. Ya mencionaba el caso de Chad, que en la zona fronteriza de Darfur precisamente es con Chad. Se dice que hay muchos sudaneses que están huyendo hacia Chad, pero también tiene fronteras con una zona muy sensible que es Tigray, en Etiopía, y ya vimos una larga guerra civil. Por otro lado, tiene fronteras con Egipto, también es un país con conflictos latentes muy fuertes. Tiene una pequeña frontera con la República Centroafricana, con Sudán del Sur. Entonces hay un potencial de que no solamente Sudán se prenda en una guerra civil, que ojalá que no suceda, sino que también los países vecinos podrían ser afectados por guerras civiles. Y aquí hay una cosa importante, están saliendo o están sacando del país a aquellos que sus gobiernos les pueden responder. Sin embargo, hay una cantidad de trabajadores no documentados procedentes de África, la gran mayoría, pero también hay personas que son refugiadas, tampoco con el estatus de refugiados, pero es una cantidad impresionante de gente de países africanos que están ahí. Por ejemplo, se estima que hay por lo menos 4,000 nigerianos y por ellos nadie hace nada. Entonces, bueno, están sacando a aquellos extranjeros que sus gobiernos los están apoyando. Pero ¿y qué pasa con la cantidad de gente? Hay eritreos, no sabemos cuántos eritreos hay. Hay gente indudablemente de Tigray. Hay gente, antiguamente había gente de Chad, ahorita ya creo que es más difícil que sigan estando en el país. Ellos pudieron haber cruzado la frontera. Pero subrayo una cantidad impresionante de gente procedente de distintas partes del continente en una situación pobre, y a ellos no hay quien los apoye. Están totalmente al margen de la situación militar violenta. Escucho usted con atención y por supuesto con gratitud, y escucho pues todos los nombres que están en discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Tigray, Darfur, en fin, son los expedientes que en los últimos años ha estado viendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por tanto hay que verlos con mucho mayor detenimiento. Doctora Varela, le agradezco mucho el tiempo que haya estado esta mañana con nosotros. Un placer, muchas gracias.